Hola, somos Mario y Paula. Y esto es Fórmula Sinergia. En este episodio volvemos a tener a Fran Mas, que es entrenador personal y preparador físico integral. Y aparte tiene un podcast. Vuélvete a presentar un poquito Para otra vez. quien no haya visto el anterior, así un poquillo. Que lo debería ver, por supuesto. Mira, pues soy otro creador de contenido como vosotros. Ujú. Digamos que en mi podcast entrevisto a deportistas de élite y gente relacionada con el deporte, pueden ser médicos, Sí. nutricionistas o otro ámbito. Y bueno, pues yo soy profesionalmente preparador físico y entrenador personal, como hemos hablado en el anterior episodio. Y me considero un entrenador integral porque intento abarcar y asesorar a nivel global, Ujú. porque solo entrenar yo creo que muchas veces se puede quedar corto. Ujú. Y bueno, pues combino lo que voy aprendiendo y sigo aprendiendo con mi experiencia personal, que también he sido deportista. ¿Cómo empezaste a dedicarte a ser preparador, o sea, todo esto que te dedicas, cómo ha sido el proceso un poco de... Pues yo empecé con la natación. Ujú. Yo empecé con la natación, yo fui nadador de pequeño, pero no sé, digamos que como nadar es una cosa que se me ha dado bien y hubo una época en la que estuve vinculado al triatlón también y demás, pues estuve ayudando a los compañeros a mejorar esa faceta Sí. de nadar, de cómo conseguir que rindieran mejor, respiraran mejor dentro del agua y demás, y empecé un poquito con la vertiente de la natación. Ujú. Luego empecé con niños también y digamos que empecé con eso, empecé eh, mm, a tocar otras facetas, como luego yo he sido atleta, futbolista, además, pues un poco a ayudar a los demás a que sacaran un poquito más de rendimiento. Ujú. Luego salió la ley del deporte, nos dijeron que todos tenemos que tener estudio, entonces aunque yo me dedicaba a entrenar por la experiencia, Sí. pues luego ya estudié, me especialicé Ujú. y a día de hoy pues un entrenador titulado con la parte de la experiencia que yo creo que al Que ya final son tenías, claro. una de las Ujú. cosas importantes. Por un poco tocar también, estudié psicología, entonces la parte motivacional la tengo, soy estudiante de nutrición, pues al final es como Sí, que intento englobas abarcar, todo. intento Ujú. englobar. Y Vale. así resumidamente, ¿cómo trabajas? Pues mira, yo una cosa que siempre hago es una entrevista personalizada y profunda con cada persona que entreno. Vale. Hay una cosa que se llama PAR-Q, que todos los profesionales deberían de hacer, o el que se dedica a esto lo suele hacer y lo hace, que es saber pues, si una persona tiene algún tipo de problema, alguna enfermedad, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus objetivos. Hay que conocer a la persona bien. Ujú. Una vez que conocemos bien a la persona y sabemos cuáles son sus objetivos, porque luego hay que tener, pues, si tiene la tensión alta, o sea, es que hay que conocer bien a la persona. Sí. Una vez que ya conoces a la persona, pues es ver dónde se puede reforzar. Yo siempre, a mí me gusta en la primera sesión hacer como una especie de testeo, a ver cuál es el nivel de esa persona Ujú. y cómo funciona. Y luego ya, pues una vez que yo ya tengo ese testeo, tanto por la entrevista como lo que yo haya visto entrenando y demás, pues ya empiezo a trabajar un poco con la persona. Ujú. ¿Cuál crees que ha sido el mayor aprendizaje que te ha dado la profesión? De momento, claro. La profesión, pues que al final creo que la salud, si queremos vivir muchos años y bien, o sea, con Ujú. calidad de vida, el ejercicio físico, el deporte es fundamental. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido con esto? No solo es ayudar a otras personas, sino integrarlo en mí y si es posible, pues alargar mi vida con una calidad lo mejor posible. Vale. ¿Y ha habido algún cliente que has dicho, vaya trabajazo que he hecho con él? Sí, hay algunos y algunas. ¿Alguno que te haya marcado así? Que digas, Sin decir nombre, no "Ostras", hace claro. falta. No, sí. A ver. Mira, casos que se suelen, o sea, que digamos que he hecho
me considero que he hecho buen trabajo, suelen ser siempre por temas de aquí. Sí, sí. Porque luego tú a cada persona tienes que hacer consciente de para lo que se le da bien y lo que no se le da tan bien. No vamos a decir mal, sino que no se te da tan bien. Pero Puntos menos sobre fuertes. todo es que la gente se propone o se pone metas que muchas veces están desajustadas con la realidad. Entonces, muy importante en este tipo de cosas es la progresión y lo que hemos hablado en el anterior capítulo, que es el disfrute. Entonces, no tienes que hacer ejercicio físico por obligación, sino como una parte fundamental de tu vida. Porque tú al final ya no es solo lo que tú hagas a nivel mental, sino que es que tu cuerpo es tu vehículo que te va a hacer moverte por el mundo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la parte física, emocional y física. Vale. ¿Y cómo adaptas un plan de entrenamiento a una persona que es principiante, así para empezar con...? Pues muy progresivo. Vale. Muy progresivo, porque una cosa que suele pasar a la gente que es el efecto Coca-Cola. Que abre la Coca-Cola, sale la espuma y es como que quieren todo ya, deprisa y corriendo y es que la impaciencia... Y es que lo bueno de este tipo de cosas es que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, paciencia, porque es que de aquí a un mes vas a conseguir esto, pero es que a otro mes vas a conseguir esto otro, y esto, pero es que es mes a mes, y es que el tiempo pasa muy rápido. Ese es un fallo que gente principiante que se pone a hacer cualquier deporte, me da igual, que gimnasio, que correr, que me da igual que deporte, queremos todo para allá. Y no puede ser. Os voy a poner mi ejemplo. Yo el primer día quería correr como mis amigos los 10 kilómetros y fue con paciencia. Yo ahora no quiero correr a la velocidad de ellos, pero digo, joder, tengo un objetivo que es, por lo menos, no verles la carrera que ellos se han terminado y yo voy por la mitad, sino que por lo menos no me tengan que esperar menos, ¿sabes? Y objetivos a corto plazo es mucho mejor, al fin y al cabo, como tú has dicho. Y luego, o sea, es objetivo, y luego marcar cuáles son tus objetivos. ¿Quiero correr una carrera de 10 kilómetros? Pues es que para correr una carrera de 10 kilómetros tengo que entrenar de determinada manera. A lo mejor primero tengo que pasar a 1 kilómetro, luego a 3. O puedo andar. Nos vamos a marcar, por ejemplo, vamos a empezar con el objetivo, venga, pues 3 kilómetros. 3 kilómetros, y me dicen, pero es que 3 kilómetros, no, pues corro, ando. Se pueden trabajar series de velocidad, si es una persona sana y demás, pues para mejorar el volumen de oxígeno en sangre, que notes que respiras bien. O sea, es que hay muchos factores a tener en cuenta y sobre todo es, con un principiante es que además tienen las adaptaciones físicas suelen ser muy rápidas si es principiante, o sea que van a notar un efecto rápido, entre comillas. O sea que eso es una cosa que a tener en cuenta. Es decir, oye, tú tienes la suerte de que si no has hecho nunca deporte y vas a iniciarte, las adaptaciones físicas van a ser relativamente más rápidas que una persona que ya entrena. Claro. Pero progresivo. Y con los descansos entre medias. Y además marcar objetivos más pequeños también hace que te motives más, porque cuando ya lo consigues es como, venga, uno menos. Y luego una cosa que yo le doy mucho valor, y yo creo que la gente también le da mucho valor, que es explicar cada paso que das, el porqué de cada paso que das. Para que la gente sepa exactamente qué es lo que está haciendo. Claro. Porque si no, ya lo loco. Eso te ayuda a ser más coherente. Si no son amebas. Vale, ¿qué factores tienen más en cuenta al diseñar un programa? La fuerza, la movilidad, el descanso, la nutrición. Todo. Integral. Todo, tengo en cuenta todo, porque... ¿Pero cuál dirías? Un punto más. Es que depende a ver, depende de la persona, sí te lo podría decir, pero depende de la persona. Claro. ¿Vale? Esa es la respuesta que... Entonces yo conozco a la persona y entonces, una vez que ya conozco a la persona y sé qué es lo bueno, lo malo y todo lo que tiene, es decir, no, pues le vamos a dar prioridad a esto. Claro. Porque tú necesitas esto. Después vamos a ir a por esto, a por esto y a por esto. Entonces, ese orden lo daría según las características de cada uno. Claro, no es lo mismo una persona que no descansa nada, que duerme fatal, pero come bien, que lo contrario, por ejemplo, o yo qué sé. O alguien que ya tiene experiencia con alguien que... Mira, si me tuviera que mojar, fíjate, el descanso es... O sea, tú no puedes entrenar si no descansas. No puedes hacer Entonces, nada. el descanso, por ejemplo, sí que le daría una prioridad mayor, por ejemplo, a entrenar. Un punto más. Un punto más. Sí, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, sí. El descanso para mí es que si no estás bien físicamente o mentalmente, no vas a tirar. O sea, yo de hecho a un deportista que no ha descansado le digo, no, ese día no entrenas. Claro. Descansa. Es que tampoco te va más que nada porque es que te puede lesionar.
Entonces ya la progresión ya se pierde directamente. Entonces el descanso, fíjate que es algo que a lo mejor le daría incluso prioridad. Vale. ¿Qué opinas del entrenamiento funcional frente al entrenamiento tradicional de gimnasio? A mí es fundamental el entrenamiento funcional, porque al final es tu cuerpo. Tú manejas tu cuerpo, y una vez que sepas manejar tu cuerpo, pues ya no ya intentamos aplicar otro tipo de herramientas que te ayuden a mejorar ese entrenamiento funcional, pero es que al final el entrenamiento funcional yo creo que es la base, porque cómo tú te manejas contigo mismo es básico. Eso yo creo que es lo básico. A tu día a día también. Yo creo que esa es la base. De hecho, con la gente cuando se inicia, sobre todo, yo intento mucho, pues eso, que primero ver cómo se mueven, que más que nada porque es que tú a una persona de primera le metes una máquina y lo mismo le creas unas agujetas o no tiene que ir, pero progresivo. De esa manera, el primero funcional y luego máquinas. Vale. ¿Entrenar más significa mejores resultados? Que lo hemos hablado en el anterior. Aunque lo hemos hablado en el anterior, pero vamos a profundizar un poco más. A ver, así a simple te diría no. Pero luego, evidentemente, dentro de entre no entrenar y entrenar, claro. Pues, evidentemente hay que... O sea, lo que hay que pautar es... Con un entrenamiento en exceso, ¿no? Un entrenamiento en exceso nunca va a funcionar. Nunca va... O sea, vas a tener tú... O sea, otra cosa es el que se esté preparando para una final de un mundial o unos Juegos Olímpicos y demás, que tienes que... Pero igualmente el descanso es muy importante. O sea, que es lo que hemos estado hablando, que he puesto como prioritario. Pues si no descansas, luego no vas a rendir. Claro. O vas a llegar lesionado. Lo vas a acabar arrastrando. Pero es verdad que a lo mejor, pues, en una final, pues, a lo mejor deberías descansar o no deberías hacer una cosa, pero no tienes más narices que hacerla. Pues bueno, pues hay casos y casos. Claro. Pero, repetirme la pregunta para no... Sí, porque siempre... me bifurco. Si siempre entrenar más es mejor. Pues eso, no. Yo, de hecho, hablo ya por mí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo estoy rindiendo más a día de hoy entrenando, descansando, que entrenando más. Claro. Entonces, muchas veces conseguimos más descansando y tomándonos las cosas con prudencia que el hecho de entrenar más. Es la calidad del entreno lo que hay que dar prioridad. Vale. ¿Qué papel crees que juega la prevención de lesiones en el entrenamiento? Básico. O sea, eso es, yo creo que si un entrenador es responsable del entrenamiento de una persona, eso es lo primero. Más que nada porque es que, o sea, es que es lo primero. Porque si lesionas a esa persona ya pierde la progresión, ya no puedes entrenarla. O sea, la prevención es básica, es lo primero. Eso para mí es lo primero. O sea, no me voy a extender en eso porque la respuesta es fundamental. Es lo primero, la prevención es lo primero. Vale. ¿Qué señales indican que una persona está sobreentrenando? Pues mira, una cosa que he aprendido de un médico deportivo es el dolor. Una señal de que algo no funciona es que haya un dolor en algún sitio y eso ya es una señal mala. Sí. Vamos, que lo que dicen que el dolor es bueno para sufrir. No. Una cosa es... Lo desmentimos un poco, ¿no? No, es que eso es mentira absoluta. O sea, mentira. Ya. O sea, estamos hablando os he puesto un ejemplo de algo que se puede dar el caso de que vale con dolor, que si tengo que jugar la final de un mundial o ir a unos Juegos Olímpicos. Pues no te queda de otra. No me queda otra. Claro. Porque tengo que entrenar con dolor, sí tengo dolor, pero si no el dolor es freno. Sí, la frase no pain, no gain. Nada. La quitamos. O sea, eso es válido si lo que buscamos es esfuerzo. Claro. Yo siempre digo a la gente, oye, vamos a ver, una cosa es la palabra esfuerzo y otra cosa es la palabra sobreesfuerzo. Ya te estás contestando. ¿Te estás sobreesforzando? Si te estás sobreesforzando es porque estás por encima del esfuerzo. Eso no. Y es que además es que automáticamente la gente cae y es verdad, sobreesfuerzo, esfuerzo. Una cosa es esforzarse, que esforzarse, pues evidentemente te va a cansar, pero no te va a doler. Pero no me sobreesfuerzo, no llego al límite, claro. ¿vale? Que me pueda llegar a lesionar o me pueda llegar a repercutir en que siga en ese proceso bueno. Toca a ti. Ah, sí, vale. ¿Qué tan importante es la movilidad y el estiramiento? Bueno, fundamental, aunque el estiramiento forma parte de la movilidad,
que muchas veces se separa, pero es que al final es lo mismo. Sí. O sea, el estiramiento es simplemente es no perder rango de movimiento, pero al final forma parte dentro de la movilidad. Sí. Entonces, básico, hacer ejercicios de movilidad antes de ejecutar cualquier ejercicio. Yo eso es una cosa que le doy importancia, aunque vaya a dar una clase de yoga, aunque vaya a dar una clase de pilates. Yo siempre hago movilidad articular, yo, a nivel Totalmente, personal. y encima es que en pilates haces unas posturas que notas cosas que yo no sé. Sí, pero que como hay gente que lo ve como más light, Claro. incluso, fíjate, un yoga, yo siempre hago movilidad articular, preparo tu cuerpo para que responda a determinados estímulos y demás, pues eso con movilidad de las articulaciones a nivel general. Sí. Que Y esto luego nunca le han dado importancia, ¿eh? Porque yo cuando, por ejemplo, jugaba al fútbol, nada, vamos a mover un poco los brazos. No, a lo mejor hay que hacer otros ejercicios para el fútbol, por ejemplo, o para cualquier deporte. Hay que darle esa movilidad. Hay gente que, tú la ves, 15 minutos al trote que Sí, total. Yo en bajito. vóley solo corríamos un poco, unas vueltas y ya la venga. Sí, sí. Pero fijaos, porque voy a hacer una comparativa y os voy a explicar por qué. O sea, es mucho más importante la movilidad que el estiramiento. Sí. Que la gente dice, no, estirar. No, ojo. Voy a poner un caso de un deporte muy típico, es el fútbol, por ejemplo. Tú nunca vas a ver a un deportista estirando antes de jugar, porque No, claro. rompes. Tú en un estiramiento relajas la musculatura y la articulación y lo que puedes hacer es conseguir tener una rotura o una lesión. Entonces, pero en la movilidad no. La movilidad, sin embargo, sí que te va a ayudar a calentar para jugar y a lo mejor rendir de una manera diferente o evitar. Entonces, dentro de esas dos cosas, siempre mucho más importante la movilidad que el estiramiento. El estiramiento es, digamos, un complemento para no perder, pues eso, la movilidad amplia, sí. pero no siempre un estiramiento va a venir bien. Ojo con eso, porque eso sí que es muy importante. Hay que tener Estirar, hay que estirar. Sí, hay que estirar. Pero ni a todo el mundo le viene bien, ni de cualquier manera. Claro. Porque puedo romper fibras, pues, o sea, hay que tener cuidado con eso. No, y hacerlo bien, porque mucha gente lo hace. Porque más, mira, por ejemplo, me voy a poner también igual como ejemplo, porque es que al final lo bueno es de experimentar las cosas en mí a la hora de reconocer. Yo he tenido, yo estoy operado de las dos caderas, tenía rotura del labrum, entonces tú tienes un dolor en la ingle cuando tienes la cadera mal. Lo primero que te llama el huevo es voy a estirar. A lo mejor estoy estirando y me estoy rompiendo más. O de hecho, bueno, como osteópata, o sea, es que yo si tengo una rotura de fibras y estiro, me fastidio más. Rompes más. Claro, rompes más. Entonces, por eso digo que el estiramiento, siempre, yo creo que cuando tengo dudas de si tengo que estirar o no tengo que estirar, consultaría a un profesional, que pasó a profesionales, pues un osteópata, un fisio, un entrenador. Un masajista. Claro, es diferenciar entre movilidad articular y flexibilidad, porque es muy importante. ¿Cómo ayudas a tus clientes cuando pierden la motivación? Para mí eso, la motivación es fundamental. Yo primero les diría que se acuerden cuál fue el motivo que les llevó el objetivo, ¿no? a venir a entrenar, a tener un entrenador o entrenar o hacer ejercicio físico. ¿Cuál era tu objetivo principal? ¿Por qué has venido? Oye, porque es que lo necesitaba. Piensa eso. Tú piensas en que es una necesidad que tú tienes para tener una calidad de vida mejor. Me duele la espalda, hago una serie de ejercicios para que me duela menos la espalda. Pues al final, piensa en los beneficios, porque es que al final es lo que le digo yo muchas veces a la gente. Digo, si es que tú vienes a entrenar un ratito y los beneficios de ese ratito, es un ratito que vienes a lo mejor que sufres, no quiero decir que no, pero pues son mayores. Claro, es que son beneficios que son a medio plazo duraderos. Entonces, yo creo que la principal fuente para motivar a una persona es hacerle ver el por qué está ahí. Sí, recordárselo, para que no pierda el foco, porque muchas veces nos desmotivamos porque perdemos un poco el foco. ¿Cuál es el mito más común sobre entrenamientos que has escuchado? Pues el que habéis dicho antes, entrenar más me pone más fuerte. Más es más. Más es más, no siempre más es más. Yo me quedaría con el no siempre el más es más. Vale. ¿Qué suplementos sueles recomendar tú a tus clientes? O bueno, ya hemos hablado en el anterior capítulo que no siempre a todo el mundo funciona, pero así alguno que hayas recomendado. Uno que digas, o algunos, fundamental para casi toda la población.
A ver, yo soy sana, muy, yo lo reconozco y lo digo, yo soy muy pro suplementación, pero dejando claro que no a todo el mundo le funcionan las mismas cosas, ni le vienen bien las mismas cosas, etcétera, etcétera. Porque hay cosas que vienen bien, pero a lo mejor a esa persona no le viene tan bien. Entonces, sí que cuando yo ya voy conociendo a las personas, dependiendo si me dicen, es que tengo muchos calambres, oye, igual tienes déficit de magnesio, hazte una analítica. La analítica en una cosa de estas es fundamental, porque suplementar a ciegas, sí que es verdad que hay, ahora os digo yo rutina, sí que mi rutina de cosas que sí que te las has puesto mal, que no pasa nada porque en una analítica no salga algo, pero lo primero que antes de recomendar a una persona hacer algo, tienes que saber su analítica, porque a lo mejor es que no lo necesitas. Claro. Pero bueno, a un deportista sí que suplementación, venga, por mojarme ahí un poco, que ya no es suplementación como tal. Nutricionista, vamos a decir que sea persona sana. Claro, sí. No, pero por eso a mí me gusta tener en cuenta, porque habrá gente que nos vea que diga, ostras, pues mira, está recomendando esto, pero ojo, es que a lo mejor a ti no te funciona. Entonces, claro, porque por ejemplo con la creatina yo tengo problemas de riñón. La creatina ni la mires, Mari. Claro, pero ves, ahí tengo que decir una cosa a favor de la creatina en tu caso. O sea, eso sí es verdad que si tienes fallo renal hay que tener cuidado, pero sobre todo no porque la creatina a nivel de riñón te vaya a venir mal como tal, sino porque un médico al final lo que mide es la creatinina. Entonces lo que hace es que no saben si viene del propio riñón o viene de la creatina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, por eso. Claro. Porque la creatina en sí al riñón no es que le afecte tanto, sino porque como te suben los valores, ya el médico no va a saber si es de una cosa o de la otra. Entonces. Hombre, y que puedes activar cualquier cosa y. Sí. De hecho, llevo yo a algún señor con problemas oncológicos y es verdad que aunque la creatina es, hablando de la creatina, que ahora digo otro suplemento para responder a la pregunta, pero la creatina, hay muchos estudios, uno de los suplementos más estudiados y más seguros que hay, pero no se sabe a ciencia cierta o no hay estudios suficientes para saber si la creatina puede ayudar a que un cáncer vaya a más. Entonces, por ejemplo, en caso de cáncer, pongo un ejemplo, la creatina, ojo, porque no hay suficientes datos de si viene bien o viene mal. Sí, que entonces hay que tener cuidado. Pero la creatina, dentro de lo que cabe, en mi opinión, es uno de los suplementos más estudiados y más seguros que hay, pero es lo que estamos hablando. Población sana. Claro. ¿Vale? Población sana sí tiene unos beneficios bastante importantes. De hecho, hay estudios que además los he leído, que a nivel cognitivo es la bomba. Lo único que para que llegue a nivel cognitivo tengo que suplementarme con un poco más de cantidad que la que tu cuerpo demanda. Claro. Porque tú al final, yo ahora mismo peso 80 kilos. Entonces, hasta 8 gramos de creatina mi cuerpo es lo que asimila y luego el resto, si tomas más, es a nivel cerebral. Pero ojo, estamos hablando de tomar más cantidades de las que hay estudios, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí, es verdad que también, es que me encanta más el tema de la creatina y eso y tal, como soy muy de estudios y a ver qué dice uno y qué es lo que efecto hace. Hombre, eso es lo que mola. Eso es lo que también nosotros buscamos. Entonces, en la creatina ya se están dando cuenta de que a nivel de efectos para el cerebro, para prevenir Alzheimer y demás, es la bomba. Qué guay. De hecho, la creatina, y además ya hay estudios que te lo demuestran. Lo están dando ya, y en España también. Hay 15 gramos de creatina, que es tomar un poquito más de lo que tu cuerpo necesita, frente a un día de no dormir, es como si hubieras dormido. O sea, fíjate igual que la creatina de normal se toma porque es como una pila, tú te la puedes tomar a cualquier hora del día, eso te lo tienes que tomar cuando no has dormido. Ya hay estudios que dicen que si no has dormido 3 horas un día y te tomas 15 gramos de creatina, tienes los mismos efectos que si hubieras dormido 8 o 10 horas. No lo hagáis por si acaso, pero. No, pero dormir, digo. Mira, una cosa que es súper importante cuando se dice algo, lo diga yo, lo diga quien lo sea, es que se contraste.
No, claro, me refiero a Hay que que contrastar. mucha gente se lo tomará como, venga, pues Claro. este día me quedo sin dormir porque tengo no sé qué cosa y venga, me lo tomo. No, que sea cosas O necesarias. sea, aquí lo que se Claro. dice es verdad que hay estudios que haremos de tal, pero hay Claro. todo lo que se diga o que escuchéis, no solo de cualquier edad, es que las cosas hay que Lo que contrastarlas. decíamos es en muy el importante. pensamiento crítico. Claro, hay que tener pensamiento crítico, porque yo puedo decir también, es una cosa que yo a lo mejor lo he probado, me funciona, pero a lo mejor tú no te ves Claro. bien. Exacto. ¿Vale? Hemos tenido un pequeño problema técnico, así que hemos tenido que cambiar de cámara, pero seguimos por donde lo hemos dejado. Resumo, Vale. y si queréis que paren alguno para decirlo, pues Vale, yo lo perfecto. digo. Lo primero, los que considero más vitales a nivel general, Ajá. Sí. ¿vale? Teniendo en cuenta lo de persona sana y demás, pero bueno, hay algunos que voy a decir que sea sana o no sana, vais a ver que sí que son fundamentales. Vale. Y luego lo que tomo yo, que a mí me funciona, ¿vale? Y que a lo mejor puede servir de referencia, pues si alguno tiene curiosidad de estudiar o saber si le puede venir bien, Sí. que consulte con un profesional y vea si le puede ir bien o no, dependiendo de sus características. Había dicho el sol. El sol. Suplemento importante, ya no porque tenga el componente de la vitamina D, sino porque el sol al final es fundamental, Sí. ¿vale? Para muchos mecanismos del cuerpo. Un suplemento que no había dicho antes y que ahora lo voy a decir, que es probablemente el más importante de todos. Porque hay mucha gente que te habla te pregunta suplementos y demás y tiene un déficit, está deshidratado, el agua. Ostras, sí, el agua es muy El importante. agua es fundamental. O sea, Y mucha gente no le da importancia, ¿eh? Y el agua es que estamos hechos de agua, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, de hecho, es que nuestro cuerpo, el pH de nuestro cuerpo, como no estemos bien hidratados y demás, cambia y es muy propenso a coger enfermedades simplemente por no beber. Entonces, el agua, fundamental. Y ojo, no hay que sobrepasar con el agua tampoco. Claro, si no perdemos electrolitos... En nada hay que sobrepasar. No, sí, pero mucha gente se toma lo de beber agua que o sea, hay gente que se le olvida, como a mí me pasa, que me tengo que obligar, pero hay otra gente que dice, ahora venga, a beber agua, me bebo las botellas así un montón. Claro, no, es que si yo me paso de agua, pierdo electrolitos y pierdo el cuerpo también. Pero es verdad que como hay mucha gente que no bebe, pues que le dé importancia como suplemento al agua. Venga, resumiendo así de más, la importancia de la vitamina D, el sol, el omega 3, para mí básico, y el colágeno tipo 2, que pues eso, que aunque no regenera como tal, como te lo venden por ahí que te regenera, sí que ayuda al dolor articular. Por lo tanto, al final es un suplemento importante porque además es una proteína que interviene en muchos procesos del cuerpo. Rutina que sigo yo, y si queréis que hablemos de alguna... Yo todos los días tomo mi cúrcuma con pimienta negra, porque resuelve mejor con la pimienta negra, es un antiinflamatorio natural. La canela que me ayuda es estimulante y además sacia. Si la gente que tenga mucho ansia de comer y demás, sacia. Jengibre, también, súper bueno. A ver, que no me quiero dejar ninguno dentro de la rutina que tomo. El chocolate. Que no es luego estimulantes que yo tomo, que a mí me funcionan. Ojo, el estimulante, hay gente que dice, no, yo no tomo café porque es que yo me pongo muy nervioso. O sea, depende de la persona. Depende de la persona. Yo, el café, que además por los polifenoles que tiene más y los antioxidantes que tiene, a mí me funciona muy bien el café, la teína, el té y el chocolate. Yo sí lo tomo, me ayuda. Y luego, por la tarde-noche, yo tomo ashwagandha, que no a todo el mundo le viene bien, ¿vale? Esto dejar de remarcarlo. El ashwagandha, que es un adaptógeno que me ayuda a bajar los niveles de cortisol. Sí. Y me ayuda pues a la creación de melatonina para descansar luego mejor y demás. Dos suplementos que sí que os había dicho antes para que un poco... que esto me los tomo yo a nivel deportivo, bueno, aparte de la creatina, ¿vale? Que a mí me funciona, pero no a todo el mundo, es lo que hemos hablado, hay que valorar si hay que tomarlo o no, que es la betalanina, que es un aminoácido que retrasa el ácido láctico para deportes de un poco más de resistencia. Que lo habíamos hablado en el capítulo de Lorenzo Pla, un poquito.
A mí me funciona. Con un efecto parecido, que además es complementario. Si vas a hacer una carrera, es el bicarbonato, no sé si lo hablaréis con él, pero también funciona muy bien. Tomar pequeñas dosis de bicarbonato cada media hora, porque si no a nivel digestivo te puedes ir de vareta, y es alucinante cómo retrasa el ácido láctico. Pero eso sobre todo si voy a hacer una competición, no para usarlo de manera continua, porque además varía mucho el pH del cuerpo. Entonces, mis amigos encima están muy obsesionados con el ácido láctico y todo. Claro, pues eso para una carrera, en un momento dado, algo puntual, sí que recomiendo que eso se pruebe antes de ir a una competición, porque te puede dar diarrea. Yo, a mí no, por suerte, como yo ya lo tengo controlado. Claro, los geles para mí es un suplemento que yo no... No, digo que como los geles, como te tomes solamente en la carrera, te vas para abajo. Claro. Sí, no. Y luego otro suplemento que tomo que puede ser interesante trabajando en zona 2, que es el que me comento, que es la L-carnitina para bajar peso. Si una persona está interesada en bajar peso, la L-carnitina de por sí no te va a hacer bajar peso. Eso hay que dejarlo clarísimo, que puede ser un suplemento interesante trabajando en zona 2 porque ayuda a transportar la grasa a la mitocondria. Y trabajando en zona 2, que es una zona de intensidad baja, o sea, por encima del andar, y puede ser interesante para tener más energía y ayudar a esa quema de grasas, ¿vale? Y yo creo que ya está. El magnesio creo que... Bueno, el magnesio puede ser interesante, se dice. Era el triptófano, ¿no? Sí, bueno, el magnesio y el triptófano al final son suplementos que pueden, eso ya son circunstanciales de cada persona. Porque si yo en la alimentación como bien, el triptófano viene en el queso, por ejemplo. Entonces, si yo tomo mi queso y demás, a lo mejor el triptófano no me hace falta. Claro. O sea, hay muchos suplementos que además se toman porque tengo ese déficit porque la alimentación no lo incorporo. Pero si yo como bien, hay muchos suplementos que no sirven para nada. Eso claro. Claro. Yo tomo determinados suplementos porque a mí me funcionan y en fases donde yo a lo mejor no estoy comiéndolo o la alimentación no lo incorporo. ¿Vale? Sí, como la proteína que también hemos mencionado. Bueno, la proteína no debe faltar proteína. No en exceso. Pero que tomártela es como un extra si no llegas con... Claro, al final la proteína en sí al final es un alimento, porque la proteína viene normalmente proteína de leche. Claro. Lo que no tiene que, sobre todo en un proceso donde yo quiero crear masa muscular o estoy en fase de pérdida y no quiero perder esa masa muscular que ya he creado, tener tu cantidad de creatina que asimila tu cuerpo, ¿vale? Entonces, ya hay muchas aplicaciones, yo utilizo una que apuntas lo que comes y sabes más o menos la proteína, si te falta o no te falta. Yo también uso una. Entonces, suplementarme con creatina, voy a decir, con proteína, sobre todo en un deportista, pues estamos hablando de deporte, si no tomo la cantidad suficiente, suplementarme con ella para llegar a las cantidades necesarias, es un suplemento, puede ser un suplemento, si lo catalogamos como tal, interesante. Vale. Y creo que bueno, y lo de la arginina. Es verdad. Esto me lo ha recomendado un médico, Tomás Fernández Jaén, que lo podéis ver en su podcast, muy interesante. Que es un precursor de ácido del óxido nítrico, o sea, es a través de la arginina o bien citrulina de malato, que el cuerpo humano lo absorbe mejor, y eso lo que hace es, a nivel, por ejemplo, de lesiones, hace que fluya más sangre a ese punto porque lleva más nutrientes y más, y a la hora de la recuperación muscular está muy, muy interesante, y sobre todo para el rendimiento deportivo se necesita oxígeno. O sea, es precursor de oxígeno. Recordamos que antes lo hemos dicho muchas veces, pero ahora no lo hemos dicho tanto, que esto todo es para personas sanas. Y que si no, hay que ir al médico. Hay que hacerse una analítica y consultar. No, y ya no solo personas sanas, que es que en una persona sana hay cosas que te pueden funcionar y cosas que no. Eso. Entonces, somos lo que absorbemos. Entonces, hay personas que absorben unas cosas y personas que no absorben otras. Claro, entonces, que al igual que a mí me viene bien la ashwagandha, a otra persona, pues a lo mejor no. Exactamente. A lo mejor no nota nada. O sea, no hay una verdad absoluta sobre las cosas. Hay que individualizar y tenemos que comprobar en nosotros mismos qué cosas nos pueden venir bien o qué no funciona, porque a lo mejor nos pueden venir bien, pero no lo absorbemos, entonces tenemos que recurrir a otra cosa. Claro. Vale, pues la siguiente pregunta es un poco cómo es para ti llevar a deportistas profesionales y si hay mucha diferencia con un deportista amateur. Hombre, diferencia hay, porque al final
requieren una serie de cosas que a lo mejor un amateur pues, no lo necesita. Sí. De hecho, yo siempre muchas veces lo digo, es tan malo ser sedentario como ser un deportista de élite, porque Sí. al final uno no hace nada y el otro se pasa muchas veces. El otro hace todo. Entonces, la diferencia con un amateur es que un amateur puede, dentro de la curva, dentro de la U, puede estar en un punto donde no soy sedentario y tampoco me paso. Entonces, un amateur Sí. mucho más fácil de llevar Ujú. y más fácil de motivar, porque al final es que tú con esto y con esto y con esto te vale. Y sin embargo, un deportista profesional, pues hay que cuidar más el detalle y pues, eso, hay que tener. Es diferente, es diferente. Ujú. ¿Por qué crees que hay tanta gente que abandona los entrenamientos, ya sea aunque tenga unos buenos resultados, pero también porque no haya un buen entrenamiento o por algo? Pues generalmente porque entrenan sin pie ni cabeza, la gran mayoría. Sí. Cuánta gente va al gimnasio y se pone a hacer Lo esta que- máquina, venga, voy a sí. probar. Un 2. Y además gente que es súper curioso esto, y si os fijáis es que es así, gente que lleva 1000 años yendo al gimnasio está igual. Sí, sí. Está igual, no ha variado. O sea, Porque hace no, siempre lo mismo. claro, hace a lo siempre lo mejor. mismo y no sabe ni lo que está haciendo, ni cómo tiene que hacerlo, ni. Entonces, el apoyarse de un profesional, que para eso estamos nosotros, y ver qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres conseguir. Y luego a ver cómo responde tu cuerpo y qué herramientas tenemos que utilizar para llegar ahí. Pero muchas veces la gente lo deja porque, pues eso, no consigue beneficio. O hay gente que incluso lo deja porque llega y dice, ya he conseguido. Ya está. Y se deja. Ya me he aburrido. Entonces ahí esas dos vertientes. ¿Cómo influyen el estrés y la carga mental del día al rendimiento físico? Muchísimo, muchísimo. Más que nada porque si yo tengo el estrés alto, no voy a rendir igual porque me va a repercutir en el sueño. Mismamente ya me va a repercutir en el sueño. Sí. De hecho, mira, por ejemplo, algo que me ha pasado hace poco relativamente, de dormir 10 horas, pero salir de la gripe o estar con gripe y el mismo reloj, porque yo me suelo controlar, aunque no es un 100% efectivo, Sí. pero de dormir 10 horas y decirme que es deficiente el sueño, porque he tenido pues, muchos despertares, el cuerpo nota que las pulsaciones varían. Entonces, el estrés es fundamental, el control del estrés. Sí. ¿Y qué ¿Vale? recomiendas tú a los deportistas? Un poco. Pues lo del proceso y el descanso. Bueno, hemos hablado que antes hemos hablado, no sé si en el anterior episodio o en este, que el descanso es fundamental. Entonces, En los dos hemos hablado. Entonces, descanso. Entreno, miro cuáles son los entrenamientos que tengo que hacer, la calidad de ese entrenamiento y el resto del tiempo descansar e incluso invertir tiempo en cosas cotidianas que nos gusten, la familia. Para así no obsesionarse tampoco. Sociabilizar con otras personas, porque eso te va a los niveles de estrés y la alimentación, fundamental. Muchas veces creemos que no hay que socializar y que es también de enfoque. No, que socializar es un cierto porcentaje también del proceso que te va a ayudar. No, es que somos seres sociales. No, y actividades que te gusten, porque si todo lo enfocas a eso, al final vas a estar, o sea, te vas a obsesionar. Entonces, yo creo que el profesional, en tu caso que eres psicólogo además, muchas veces ir a un psicólogo puede ser una herramienta súper útil. Sí, muchas veces para no dar tanta importancia a determinadas cosas o simplemente suelto. Porque muchas veces tengo cargas emocionales que las suelto y eso pues... Sí, muchas veces tenemos creencias irracionales que no nos damos cuenta hasta que no las sacamos o sea, pues yo qué sé, como lo de más es más o tengo que hacer esto de esta forma porque si no, o lo de compararse con otra gente. Que al final hasta que no las sacamos y no nos dicen, oye, pero esto, pues no nos damos cuenta. Pero todos, o sea, yo soy psicóloga y yo también las tengo, o sea que al final... De hecho, yo el estrés lo pondría entre una de las 4 cosas importantes, que entre el descanso, el entrenamiento, la nutrición, el otro factor es el estrés. Sí. Yo pondría esos 4 factores, porque el estrés, yo puedo tener las otras 3 súper bien, porque aquí tengo mucho estrés y abandona las otras. Se va. Sí. Vamos con la última pregunta. Vale. ¿Crees que mucha gente usa el entrenamiento como castigo
en vez de como un cuidado al cuerpo. Un cuidado o como... Como castigos en plan de he hecho esto mal, voy a entrenar. Claro, yo como mal, entreno. ¿No? Sí, un poco. Como un castigo, hombre, yo como castigo no creo que la gente lo tome como un castigo. Yo creo que lo hacen sorprendería. en modo para equilibrar. Yo conozco mucha gente que va al gimnasio simplemente para comer más. Y además que te lo dicen. No, es que yo como me gusta comer, pues vengo al gimnasio como para quemar, para seguir comiendo de la misma manera. Como castigo, sí que es verdad que se lo pueden tomar como un castigo si no les gusta lo que está haciendo o no están disfrutando. Claro, eso pasa mucho también. Pero no que tanto como castigo. También la idea es buscar algo que te guste. A lo mejor no a todo el mundo le gusta el mismo tipo de entrenamiento. Claro, es que luego eso es otro factor. Anda que no hay ejercicio físico y deportes. Totalmente. Entonces, a lo mejor salir a andar no me gusta, o salir a trotar, pero está a nadar. Claro. O ponerme en una elíptica con música, o viendo que ya hay muchos avances y te ponen una elíptica con la televisión. Sí, puedes ponerte Netflix y todo. O una bicicleta estática en casa. Eso no, además es súper recomendable porque no tienes impacto. Sí. Y estoy viendo la televisión en casa, si tengo una bici. Entonces, que al final habrá 1000 cosas, o sea, o incluso, yo que sé, a alguien que no le guste hacer deporte, ahora que hablamos de socializar, podemos meterlo por ahí, o sea, al final te metes a una actividad grupal, haces amigos, hablas, estás haciendo deporte a la vez, que te va a venir bien, o sea... La marcha nórdica es un deporte súper bonito, que se ha perdido mucho la esencia, que salir a andar con los bastones. Sí. ¿Qué más? Para el que quiera perder peso más, se quema más que simplemente salir a andar porque estoy utilizando los brazos, y es indirecto. Hay muchas actividades por ahí para hacer. Sí, que si al final eres una persona que no te gusta porque no te motivas o no tal, es que te puedes apuntar en grupo y hablas con gente y lo vives de otra manera también. O sea, Total. Y al final... Bueno, vamos al juego, ¿no? Es un juego que hemos preparado que son distintas situaciones como preparador y como entrenador que nos tienes que decir tú qué harías, ¿no? O sea, te ponemos la situación... ¿Pero qué haría yo hacia una persona o hacia mí? Bueno, puedes enfocarlo como quieras según la pregunta. Vale. Hay un deportista que rinde bien físicamente, pero se bloquea en competición, ¿vale? Entonces, ¿qué trabajarías primero? ¿Preparación física, la parte psicológica o emocional, la nutrición o el descanso y la recuperación? La parte motivacional, totalmente. Vale. Pues si está funcionando bien físicamente y lo que se bloquea de aquí, pues... Siempre, que lo hemos hablado antes, es hacerle ver por qué está ahí, qué es lo que te ha llevado a hacer esto, porque te gusta o porque quieres hacerlo. Entonces, hacerle recordar cuál es la base, cuál es el principio de por qué tú estás atesorando eso para quitar ese bloqueo. Vale. ¿Vale? Y luego, muy importante, puede ser un bloqueo por algo emocional que le ha ocurrido fuera, externo. Entonces, invierte ese tiempo en pensar lo que tuvieras fuera de esa competición, pero en la competición céntrate en ese proceso. Claro. Si tú te centras en ese proceso, el pensamiento hacia otro lado no lo tienes. Entonces, centrarte en el proceso. Deportista amateur, muy motivado, pero con malos hábitos y poca constancia. ¿Por dónde empezamos? En frenarle. Le diría, a ver, despacito, estás motivado, perfecto, genial, pues para sacar realmente ese rendimiento, esa motivación, vamos a ver cuáles son tus objetivos, cómo está, en qué estado estás y vamos a ir paso a paso. Llevarlo un poco a tierra, ¿no? Llevarlo a tierra, pero más que nada para explicarle que va a rendir mejor si llevas unos procesos que si vas a lo loco. Claro. Entonces, llevarlo a tierra y decirle, venga, vamos a ir paso a paso. Vale. Con un deportista profesional que tiene buenos resultados, pero está agotado mentalmente, ¿qué harías? ¿Apretarías más? ¿Frenarías? ¿Cómo lo llevarías? Yo frenaría. A ver, es profesional. En un profesional el problema es que muchas veces no puedes parar. Ya. No puedes parar, pero también hay un dicho que es muy real, que es, hay veces que dar un paso atrás puede ser una manera de coger carrerilla para avanzar más. Entonces, a lo mejor hacer un pequeño parón dentro del tiempo. Ahí, fíjate, una cosa que funciona muy bien, que está muy bien, y eso puede llevar un fin de semana, es un retiro, simplemente. Sí.
Porque te Un da retiro. otra... De hecho, ya os contaré porque sí que tengo pensamiento con un compañero de hacer retiros y eso, tal, es un profesor de yoga además. Qué y guay. hablamos de hacer algo juntos, digo, Ya. Pues yo siempre he querido ir a un pues retiro un de retiro yoga o de pues nada. pilates. es algo, tú fíjate, te dicen, un retiro un fin de semana, fuera móvil. Sí, Te la sí. puedes llevar. Que haya una Yo persona se lo para dijo a mi que... madre, te lo juro. De hecho se puede tener una persona dentro del equipo, ya no Sí. solo yo que soy preparador físico y el compañero que es un profesor de yoga y demás, que lleva la parte más espiritual y demás, tener una persona que se encargue de los móviles, pues si hay alguna llamada importante, es decir, Sí. oye, no os preocupéis que si hay alguna llamada importante, Os lo doy. os va a avisar, Claro. pero fuera móvil, desconecto de todo Ujú. y dedicarme pues al cuerpo, mente, espíritu. Yo creo y que eso lo deberíamos hacer todos. Sí. Creo que sí. Pero Yo siempre soy mi madre de me gustaría hacer un retiro de yoga No o de me veo enfocado yo en pilates o eso. tal. ahora mismo. No sé. Te vas a anda que no hay retiros, que te vas a un spa, Sí. A ver, depende te cómo lo relajas, enfoques que también. te vas a la pero- montaña, con la naturaleza. Es que viene es muchas veces hacernos conscientes de nosotros mismos, que muchas veces nos fijamos más en lo externo, en qué opinan los demás, Sí, que ¿Qué en pasa realidad la en TikTok? ¿Qué importancia pasa mía. en Instagram? ¿Qué pasa en redes sociales? total. Sí, en cómo nos ven, pero es que luego no nos damos cuenta de que nadie se va a acordar de nosotros cuando lo veamos. Totalmente. Ya. No, y nos creemos que nos da más importancia y luego nada. No, que no tiene... No, y que yo eso lo explico muchas veces a los pacientes. Eso es un sesgo, se llama adivinación, lo de que piensas lo que están, o sea, lo que están pensando los demás de ti. Pues a lo mejor, yo qué sé, pongo un ejemplo súper absurdo. Me ha salido a mí aquí un grano y estoy yo todo el rato pensando, joder, me están mirando el grano, están pensando, vaya tal, y no, tú estarás pensando en tus Pues cosas. yo, a mí con lo que... Claro. ¿Tú sabes cuál es mi pensamiento si yo tengo un grano? Pues se le sirva a los demás. Sí. Si no Pues ya te está. gusta, si No te mires. gusta, no, o no me voy a decir... Claro, pero muchas Es que veces... yo prefiero que me valore una persona como soy, con ese Sí. problema de ese grano, que el que no... Es que esa persona que te está criticando es la que no sirve. Claro. Totalmente. Es la que no Que al sirve. final es un ejemplo, pero es muchas veces voy a hablar en público, ay, ¿qué estarán pensando de mí? ¿Qué tal? Y es que, no, o sea, realmente no somos tan importantes. Esa persona a lo mejor está pensando, joder, mañana tengo que hacer no sé qué y tal. No, sé. No está pensando en algo malo tuyo, a lo mejor. Total. Que sí. Que es habrá así. personas que piensen cosas malas tuyas, pero generalmente nadie está pensando en Estamos eso. pensando en cosas que a lo mejor son inexistentes. Eso Totalmente. es. Sí. Y eso nos afecta mucho también. Ujú. Pero bueno. Vale. Vamos a hacer otra. Vuelta a competir después de una retirada, como es en tu caso. ¿Qué pesa más? ¿El cuerpo, la cabeza, la experiencia o el entorno? O, Todo. si puedes decir... Todo, pero yo al final tengo que decir, si tengo que decir un orden, primero la experiencia. Ujú. Yo ya he experimentado una serie de cosas, pues ahora es decir, bueno, pues ahora tengo más edad, estoy volviendo y demás, Ujú. voy a disfrutar primero de la experiencia. Ujú. Y luego, pues ya evidentemente están por igual, a lo mejor el factor físico y mental de Sí. cuidarlo. ¿Cuál es el cuarto que me habías dicho? El entorno. Y luego el entorno, pues hombre, influye, pero al final me tengo que dejar, al final me tengo que adaptar a las circunstancias que tenga. Claro. Yo para a lo mejor conseguir eso, si estoy trabajando todo el día, pues tendré que buscar un hueco cerca de mi zona de trabajo. Ujú. Sí. Porque o sea, al final el entorno, si lo puedo elegir, perfecto, pero si no, hay adaptarse. Adaptarse. al entorno. Ujú. Vale. Ese es el último, yo lo pondría ese. Vale. Y ahora por último vamos a darte un sobre con una pregunta y luego tendrás que dejar tú una para el siguiente invitado que venga. Muy bien. Aquí Se ha tienes. atascado. Sí, un poquillo. Vamos a por ello. La pregunta es, si tuvieras que dar las campanadas este año, ¿con qué famoso sería? Bueno, esto hay que explicarlo. Todavía nosotros estamos en 2025, pero esto va a salir en 2026. Claro, sí. Importante decirlo. Hola a nosotros del Hola. año que viene. No, o que al 2027. También, bueno, ¿Con qué famoso sería? puede ser de lo que tú quieras. Sí, no hace falta que sea deportista, aunque entiendo que a lo mejor te apetecería. Pero puede ser el que tú quieras. Luego vamos a contestar tú y yo. Pero, ¿vivo o no vivo? Hombre, si no es vivo, nos vamos a preocupar. No, Si hay que sacar la que te digo, puede ser alguien que ya... Bueno, puedes no, decir no. los dos si Sí. te apetece. A ver, si fueran los dos un personaje histórico que ya no está, Bruce Lee. A Bruce Lee, me Ujú. encantaría tratar con él, porque aparte de ser filósofo, pues es un deportista muy Sí. top
y llegó a todo el mundo a través de, fíjate, haciendo deporte, pero con el cine. O sea, me parece una persona súper interesante, me hubiera gustado conocer, vamos, a tope. Pero vamos, una persona viva con quien me gustaría. No tiene que ser tan famoso, es decir, famoso. Sí, no, estoy pensando en alguien que me resulte interesante para coincidir. No hace falta que sea súper top, no. A lo mejor un doctor que a ti te... Sí, por eso no, y es que además estoy pensando un poco en ese ámbito, pero voy a pensar a nivel general y demás. Sí, tú piensas todo lo que quieras, porque luego si no cortamos el tiempo es que yo no lo sé, ¿eh? ¿Tú sí lo sabes? Sí. Pues tú dilo. Yo iría con un youtuber que sería Papi Gaby, pero por la fiesta que se metería. Es decir, por las risas, ¿no? Por las risas, solamente por eso. Joder, yo no sé. Y es que he pensado yo esta pregunta en mi casa. Yo no sé. Vale, yo ya le tengo. Joder, ¿no? Yo ya le tengo. Si pudiese, ya soñando alto, Messi. Wow. Me gustaría con Messi. Tiene que ser, o sea, el mejor jugador para mi opinión de todos los tiempos. Y para la mía. ¿Y la mía? ¿Y cómo has dicho? La mía también. Nuestra opinión también. Y me parece un tío tan cercano, humilde, aparentemente me parece así, tal vez, pues me gustaría codearme con él y ver ese aura, ver cómo es en persona. Sí. Y pues eso. Y Michael Jordan. Bueno, también Michael Jordan también me... Pues yo no sé, no se me ocurre. Alguien que diga, un famoso que se te ocurra. Es que no sé, me pones en un compromiso. Pues despedimos el episodio. Joder. Venga, si luego se me ocurre, lo pongo en edición ahí abajo. Pongo, Pues ha sido un placer estos 2 episodios que hayas venido. Muchas gracias. Me lo paso muy bien, ha sido mío. Y pues nada, ya despedimos el capítulo. Suscribiros. Y suscribiros a su podcast también. Está muy interesante, muy recomendable, que yo le he empezado a oír y de verdad, no es porque venga, no, que voy a seguir oyendo, ¿eh? Me parece muy interesante y creo que esos deportistas que la televisión no la saca, deberían sacarlos más. Claro. Porque también son deportistas, no los futbolistas, baloncesto, no, esos también. Y seguramente el ejercicio que hacen es mucho más complicado muchas veces. Que no digo que darle una pelota no sea difícil, que no seríamos todos, pero muchos deportes también son más difíciles. Sí, también mentalmente y todo. O sea, exacto. Pues creo que el podcast va más, o sea que yo creo que a medida que vayas pasando te gustará más. Espero que sí. Pues os dejamos tanto su podcast como sus redes en la caja de descripción. Y hasta luego. Adiós.